La guerra es una masacre entre gente que no se conoce para provecho de gente que sí se conoce, pero no se masacra. Paul Valery. La mañana del 24 de marzo de 1976 era transmitido a través de la Radio Nacional un comunicado que recitaba: Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Se daba así inicio al sexto gobierno militar en la historia del país. Esta es una historia conocida, pero llena de eslabones perdidos, muchos de ellos adrede, importantes acontecimientos y datos que se suelen omitir, con el único objetivo de crear la falsa ilusión de buenos contra malos en un imaginario colectivo. Montoneros, AAA, represión peronista, terrorismo de izquierda, Estados Unidos y tanto otros más. En este episodio analizaremos la historia completa, como pocas veces se nos cuenta, para dilucidar así cómo y por qué todos tienen sus manos manchadas con la misma sangre de las verdaderas y únicas víctimas. Comencemos. Por su definición, un golpe de Estado es la actuación violenta y rápida realizada generalmente por las fuerzas militares o rebeldes, por las que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse del gobierno de un Estado, desplazando las autoridades existentes. Podríamos decir que esto fue lo que ocurría la madrugada de aquel 24 de marzo, cuando el helicóptero del entonces presidente, María Isabel de Perón, era desviado hacia Aeroparque, donde se le informaría de su destitución y traslado hacia una residencia, a modo de prisión, en la provincia de Neuquén. La junta militar, encabezada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, se transformaba en la cabeza del Estado y ponía en marcha el denominado proceso de reorganización nacional. Sería cómodo dar por sentado que todo simplemente ocurrió sin más. De hecho, eso es lo que hacen la mayoría de personas. Sin embargo, nosotros nos daremos la tarea de preguntarnos cómo y por qué se llegó a esta situación. Comenzamos remontándonos a los años siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial. A escala global, el contexto se encontraba atravesado completamente por el desarrollo de la Guerra Fría. No nos detendremos demasiado aquí, pero en resumidas cuentas, nos referimos así al conflicto político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este lapso de tiempo polarizó al mundo, o más bien los estados, en dos grandes bloques, que pretendían expandir sus sistemas de organización estatal, uno alineado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo soviético. Durante este constante tire y afloje entre estos polos, ocurrió la Revolución Cubana, iniciada el 26 de julio de 1953 y prolongada hasta el 1 de enero de 1959, cuando las fuerzas izquierdistas del ejército rebelde, encabezadas por Fidel Castro, ingresan en Santiago de Cuba. Tras este hecho, el nuevo régimen estableció la alianza total de la isla con la Unión Soviética y las intenciones, posteriormente realizadas, de exportar su modelo. En otro episodio profundizaremos sobre la historia de Cuba y esta revolución. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el golpe en Argentina? La táctica que condujo la victoria de Castro fue la guerra de guerrillas. Una guerrilla es una fuerza de combate compuesta mayormente por civiles armados, con poca o ninguna vinculación con las fuerzas armadas de un estado, y que llevan a cabo operaciones tácticas ligeras en contra de un ejército, una guerrilla enemiga o incluso las propias instituciones gubernamentales. Mediante un conflicto descentralizado y haciendo énfasis en el desgaste, el movimiento 26 de julio, liderado por Fidel Castro, logró hacerse con el poder. Esto resulta fundamental, ya que sirvió de estimulante para la creación de grupos subversivos a lo largo de América del Sur y América Central.
Cabe mencionar que esta situación resultaba fructífera para los soviéticos, pues cada nuevo grupo armado aspirante a la revolución socialista resultaba en un posible aliado más, el cual naturalmente recibiría su correspondiente financiamiento. Esta tendencia no demoró en llegar a Argentina. La primera guerrilla apareció a mediados de 1959 con el nombre de Uturuncos. Consistía en un conglomerado de jóvenes que se denominaban justicialistas y que exigían el retorno al país del expresidente Juan Domingo Perón, exiliado en la España franquista luego de su derrocamiento en 1955. La formación de este grupo fue orquestada desde, precisamente, Cuba, por el exdiputado justicialista del ala más de izquierda, John William Cook, con el fin de que esto generase cierto contrapeso político que debilitase al entonces gobierno de Frondizi. Si bien el Partido Justicialista, de manera oficial, desalentaba la propuesta de las guerrillas, muchos de sus miembros eran afines a estas. De hecho, otro grupo fueron las Fuerzas Armadas Peronistas, o FAP, creado en 1968, que si bien en un principio tenían una tendencia anticomunista, entrado los años 70, fue rotando de posición. Este grupo estaba altamente descentralizado, careciendo de jefes visibles ni identificables. Así y todo, crecieron y con el tiempo aportaron recursos a las otras bandas que comenzaron a formarse a finales de la década. Estos primeros grupos fueron desgastándose y dividiéndose paulatinamente, dando paso a las nuevas guerrillas como los Montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, los Descamisados o las Fuerzas Armadas de Liberación, las FAL, que representaron una escalada operativa e ideológica. También surge el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, cuyo jefe máximo, Santucho, tenía contactos con determinados sectores del radicalismo, criticaba abiertamente a Perón y a su movimiento, y ofrecía un menú ideológico que mezclaba el trotskismo con el marxismo clásico. Es decir, las guerrillas pertenecían a los más variados sectores y sus objetivos oscilaban desde el regreso de Perón hasta la revolución socialista. Sin embargo, lo importante acá es que el medio que todas las guerrillas encontraron para lograr sus metas fue la lucha armada, es decir, la guerra de guerrillas, aquel ideal que a los ojos de estos individuos había sido exitoso en Cuba. Es este modo de accionar el que naturalmente deriva en terrorismo. La agrupación Montoneros se dio a conocer en 1970. Su acto de bautismo fue el secuestro y asesinato del expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. Su creación fue resultado de la confluencia de varias agrupaciones armadas peronistas, entre ellas el Comando Camilo Torres. En su formación, una pieza clave fue el ex seminarista Juan García Elorrio, director de la revista Cristianismo y Revolución, que puso en contacto a varios de los miembros fundadores. En teoría, sus objetivos eran forzar al entonces gobierno militar a convocar elecciones libres y lograr el retorno de Perón al país. En realidad, a largo plazo, se proponían construir la patria socialista, imaginada como el máximo estadio del bienestar popular, y esto quedará evidenciado en la continuación de esta guerrilla tras el logro del primer objetivo. Profundizaremos sobre esto más adelante. Nos encontramos, como mencionábamos antes, con una gran mezcolanza ideológica, que sin embargo apuntaba hacia una meta similar. Sincrónicamente a los Montoneros, operó el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Este se había originado a fines de los años 60, con una abierta orientación trotskista. En 1970 se dividió el PRT en PRT La Verdad, encabezado por Nahuel Moreno, y el PRT Combatiente, que es esta sección a la que nos referiremos como las raíces del ERP, liderado por Mario Roberto Santucho. Durante el mandato de Lanusse, el ERP se convirtió en la principal organización guerrillera de izquierda dura, ejecutando numerosas acciones armadas, o en otras palabras, actos de terrorismo. Y es que todos estos grupos guerrilleros apuntaban sus armas, teóricamente, hacia las fuerzas del Estado, es decir, policía, ejército, gendarmería, etc. Sin embargo, en los hechos, muchas veces los objetivos estaban en territorio civil, generando indiscriminadamente víctimas de esta categoría. Por lo tanto, simular que las guerrillas no estaban alimentando la hecatombe en gestación sería un grave error, en particular si se tiene en cuenta el dato no menor, pero por algún motivo no muy mencionado, que entre el año 1969 y el año 1979 se cometieron la sumatoria de 21.644 actos subversivos a lo largo de todo el país, número documentado en el marco de la causa 13, es decir, el juicio a las juntas militares de 1985.
De este número se contabilizan 4.380 atentados con bombas, 1.600 contra personas físicas y 2.780 contra personas jurídicas. Durante este periodo de una década transitó el gobierno militar, que concluyó con la elección de 1973 y la victoria de Cámpora, mandato efímero, el cual concluyó con el retorno de Perón y su posterior tercer mandato a mediados de ese año. Este fue seguido por el gobierno de su entonces esposa, Isabel Martínez, interrumpido por el golpe del 76. En breve, profundizaremos sobre esta cronología. Sin embargo, no debemos perder de vista que a pesar del paso de todos estos gobiernos, los grupos guerrilleros se mantuvieron constantemente, en mayor o menor medida, activos. Por este motivo, algunos hablan de una especie de guerra civil. Al margen de lo preciso o no de este concepto, lo central es la situación de vorágine imperante, independientemente de la clase de jefes de Estado. Es entendible que un grupo abiertamente comunista opere indistintamente bajo un gobierno peronista o militar. Sin embargo, para grupos como Montoneros, que habían sido creados con el objetivo del retorno de Perón al país, se puede volver confuso comprender el por qué la guerrilla continuó tras esto, si es que no observamos la cronología a detalle. Volvamos un poco en el tiempo, a 1955. El segundo gobierno peronista concluía tras un golpe militar ocurrido el 16 de septiembre de ese año. Tan solo 3 días más tarde, el derrocado presidente abordó la cañonera Paraguay y tomó rumbo hacia el exilio, que duraría 17 años y transcurriría la mayor parte del tiempo en España. En marzo del año siguiente, el peronismo era oficialmente proscripto por el gobierno de Aramburu. Montoneros, aparentemente, surge con el objetivo de revertir esta situación. Pasaron numerosos presidentes, Frondizi, María Guido, Ilia, Onganía, Levington, hasta llegar al mandato de Alejandro Lanusse en 1971. Aún se trataba de un gobierno militar. Es recién 2 años más tarde, en 1973, cuando debido a la tensa situación social, política y económica, se convoca a elecciones. El triunfo fue de Héctor Cámpora, candidato al que Perón había llamado a votar, pues si bien el justicialismo había sido autorizado a presentarse a elecciones, aún el líder del partido se encontraba exiliado y proscripto de presentarse como candidato. Con la asunción de su delegado, quedó abierto el camino para su retorno. El acontecimiento se concretó el día 20 de junio de 1973. En teoría, el avión que lo transportaba aterrizaría en el aeropuerto de Seiza. Por ese motivo, comenzaron a reunirse distintas agrupaciones y facciones del peronismo, entre ellas Montoneros. Este es un punto central. El peronismo, como movimiento y como conjunto de ideas, se caracteriza por amontonar una variedad enorme de ideologías, y el reflejo de esta situación estalló ese día. Sucede que el sector más tradicional y de derecha del justicialismo se encontraba de frente con el grupo guerrillero, que por ese entonces daba a entender que su proyecto consistía en transformar al peronismo para lograr como objetivo final la patria socialista. Es decir, se estaba dando una interna entre la derecha y la izquierda peronista. De hecho, la crónica del diario La Nación del día siguiente relataba que un grupo de jóvenes comenzó a corear la consigna «Perón evita la patria socialista», a la que inmediatamente fue respondida con el grito de «Perón evita la patria peronista». Estos cánticos fueron la previa de un enfrentamiento armado entre ambos sectores, que tuvo el saldo de 13 muertos y más de 300 heridos, aunque se desconocen las cifras exactas. Además, hubo denuncias de secuestros y torturas. Este hecho es conocido como la masacre de Seiza. A partir de este momento, la relación entre Perón y los Montoneros se comienza a volver crítica. Más aún, cuando Perón en un posterior discurso le echó la culpa a Montoneros por lo ocurrido, y se desligó del discurso del socialismo nacional. Somos justicialistas y los viejos peronistas saben lo que estoy diciendo, dijo, y allí marcó un cambio de rumbo. El 25 de septiembre de 1973, los Montoneros, al menos eso se presumió y se presume, realizaron un acto que marcó un punto de inflexión. José Ignacio Rucci, sindicalista de la CGT, hombre de extrema cercanía y confianza de Perón, salía de su vivienda en la ciudad de Buenos Aires y se disponía a abordar un vehículo. En este trayecto, fue emboscado y acribillado con 23 disparos. Hace un tiempo que Montoneros lo tenía en la mira, ya que le adjudicaban gran parte de la responsabilidad por la masacre de Seiza. La respuesta de Perón no se demoró. Declaró: «Me mataron un hijo. Esos balazos fueron para mí. Me cortaron». Pocos días más tarde, el 1 de octubre, el presidente convoca a distintos funcionarios del gobierno, militares y policías de alto rango, a una reunión.
donde se gestaría un documento reservado que declaraba: este estado de guerra que se nos impone no puede ser eludido y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar al enemigo en todos los frentes. Los grupos que en cada lugar actúan invocando adhesión al peronismo y al general Perón deberán definirse públicamente en esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha. Entre otras medidas operativas, no legales, el documento propugnaba la creación de un sistema de inteligencia al servicio de esta lucha, que estaría vinculado a un organismo central a crearse. Este será el punto de partida para la Alianza Anticomunista Argentina, o AAA, un grupo parapolicial extrañamente olvidado, pero responsable de crímenes tan terribles como los de la dictadura misma. Para noviembre, el jefe montonero, Mario Firmenich, declaraba: la ideología de Perón es contradictoria con nuestra ideología, porque nosotros somos socialistas. Para nosotros, la comunidad organizada, la alianza de clases, es un proceso de transición al socialismo. La contradicción con Perón es insalvable. El 1 de mayo de 1974 ocurría otro hecho fundamental. Durante el acto del Día del Trabajador, multitudes se reunieron en la Plaza de Mayo, esperando el discurso del presidente. Montoneros y otros grupos menores asistieron a pesar de haber revelado una postura de enfrentamiento. Durante el discurso, Perón cruzó a los allí reunidos, llamándolos estúpidos que gritan, así como imberbes. Tras unos minutos se podía observar cómo las banderas de estos movimientos se retiraban de la plaza. Cualquier ápice de respeto mutuo estaba completamente destrozado. La AAA estuvo a cargo del ministro de Bienestar, José López Rega, a quien apodaban como el Brujo, por su fascinación por el esoterismo y el ocultismo. Tras la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, y la asunción a la presidencia de la viuda de Perón, María Isabel Isabelita, López Rega activaría la etapa más dinámica del grupo. Es así como nos acercamos a 1976. En 1975 se habían producido 893 hechos terroristas, según consta en la causa 13, promediando un atentado cada 8 horas. A 2 días del golpe, el matutino La Tarde publicaba un titular que afirmaba: un récord que duele, cada 5 horas asesinan a un argentino. En el desarrollo, se citaba un artículo del diario La Opinión, el cual hablaba de un muerto cada 5 horas y una bomba cada 3. Al día siguiente, un día antes del golpe, este periódico explicaba: el terrorismo ha causado 1.358 muertes desde el 25 de mayo de 1973. Incluso los documentos internos de Montoneros contabilizaban en 1975 aproximadamente 1.000 atentados con 500 víctimas fatales en ese único año. Por otra parte, el ERP, también en documentos internos, informaba que para ese año contaba con 4.950 guerrilleros organizados y bien armados. Mientras tanto, el gobierno democrático peronista de Isabel emitía en 1975 un decreto confidencial, hecho público más tarde, el decreto número 261, donde se les ordenaba a las Fuerzas Armadas ejecutar las operaciones militares necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Para octubre de ese año se emite otro decreto, el número 2772, ampliando la orden a todo el territorio nacional. No se debe perder de vista que durante este tiempo, a su vez, operaba la AAA de Perón y López Rega. La CONADEP, la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, contabilizó años más tarde unos 900 casos de desaparecidos durante los gobiernos peronistas, previos al golpe. Aún más, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se hicieron revisiones a este número y encontraron un total de 642 desaparecidos y 525 abatidos, es decir, muertos durante el gobierno democrático. Existen a su vez sectores de la izquierda argentina que le adjudican a día de hoy solo la AAA entre 1.500 y 2.000 muertes. Es decir, que incluso los grupos políticos que más tienden a victimizarse, el peronismo y la izquierda, cometieron actos tan atroces como los militares. Pero, ¿qué hay del resto de los espacios políticos que, créase o no, instigaban a que se diera el golpe? Ya fuera por la tensa situación descrita,
o por intereses particulares. Por ejemplo, Enrique Manrique, líder del Partido Federal, tercera fuerza nacional en ese entonces, decía en el programa de televisión Tiempo Nuevo que la Argentina estaba sumida en el total caos debido a la inoperancia de los gobernantes. En el otro extremo, el izquierdista Óscar Allende también hablaba de un desgobierno que había colmado la paciencia de los argentinos. Evaristo Monsalve, de la Alianza Popular, decía que no puede transcurrir un minuto más en el más absoluto desorden, haciendo referencia a que debía llegar un gobierno a imponer el orden. Esto por realizar algunas citas entre las tantas existentes. Ahora bien, uno podría decir, se trataba de partidos menores, pero resulta que la UCR, junto al peronismo, uno de los partidos más importantes de la historia argentina, no era la excepción. De hecho, a comienzos de 1976, definía su postura a través de una declaración oficial del Comité Nacional, que rezaba: el país vive una grave emergencia nacional. Toda la nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que, por su hondura vastedad e incomprensible dilatación, alcanza su límite. A partir de allí, se comenzaron a regularizar reuniones entre dirigentes de este espacio y militares. Quizá una de las más destacables fue aquella donde el doctor Ricardo Balbín, líder de la UCR, y el general Jorge Rafael Videla, reunidos, tuvieron el siguiente diálogo. General, yo estoy más allá del bien y del mal, me siento muy mal, estoy afligido. Esta situación no da más. ¿Van a hacer el golpe? ¿Sí o no? ¿Cuándo? A lo que el teniente respondió: doctor, si usted quiere que le dé una fecha o un plan de gobierno, siento decepcionarlo, porque no sé, no está definido. Ahora, si esto se derrumba, pondremos la mano para que la pera no se estrelle contra el piso. Balbín replicó: hágalo, cuanto antes, terminen con esta agonía. Algunos sectores del peronismo tomaban posiciones similares, como el líder de la CGT, Casildo Herreras, quien se entrevistó en secreto con Videla para decirle que, aunque en público no podía declararlo, también ellos consideraban que el gobierno era un desastre, que eran sus amigos y que deberían tenerlos en cuenta después del golpe, si finalmente lo llevaban a cabo. Un viejo amigo de Perón, Jorge Antonio, el 22 de marzo, declaró desde una conferencia de prensa en Buenos Aires: si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean. Hasta el propio Partido Comunista se pronunció en este sentido, cuando el 12 de marzo reiteró su propuesta de formación de un gabinete cívico-militar. No es de extrañar que incluso la izquierda dura lo incitara. De hecho, en febrero de 1976, la revista Estrella Roja, perteneciente al ERP, había publicado: la concreción del golpe militar producirá un cambio en el desarrollo de la lucha revolucionaria de nuestra patria. La aventura golpista del enemigo significará la derrota del enemigo. En otros términos, esperaban el golpe con el presunto de que la sociedad se uniría y se pondría de su lado una vez ocurrido. La gesta del golpe militar no fue autóctona en su totalidad. Recordemos que Chile había tenido su propio golpe militar 3 años antes. Documentos posteriores revelaron que la CIA estadounidense había tenido una gran participación. Esta agencia y el Pentágono habían mantenido una amplia relación con los conspiradores chilenos gracias a la actuación de varios agentes e informantes. Esto según los archivos desclasificados. En el marco de la Guerra Fría, resultaba natural, no por eso justificable, que Estados Unidos buscara evitar avances de los izquierdistas en la mayor cantidad de territorios posibles. Es por eso que el llamado Plan Cóndor surge como respuesta al accionar soviético. Entonces sí, los Estados Unidos tuvieron su cuota de protagonismo tras el telón en el caso de Argentina. Este fue un eslabón más en la serie de políticas internacionales ideadas por Henry Kissinger, nombrado secretario de Estado en 1973 en el gobierno de Richard Nixon, aunque ya desde 1969 se desempeñaba en el estratégico cargo de consejero de Seguridad Nacional. Durante el gobierno de Isabel Perón, el Fondo Monetario Internacional y la banca estadounidense retuvieron créditos destinados a la Argentina que ya habían sido aprobados, atrapándola financieramente, en las semanas previas al anunciado golpe de Estado. Sin embargo, el vínculo bilateral dio un giro desde marzo de 1976, cuando luego de la asunción de Jorge Rafael Videla, se dio a conocer el nombramiento como ministro de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz, con fluidos vínculos con David Rockefeller y la banca estadounidense. El dictador proclamó rápidamente su alineamiento con Occidente y la lucha contra el comunismo.
siguiendo la doctrina de seguridad nacional. El anuncio del plan de Martínez de Hoz se hizo el 2 de abril. Llevó la administración Ford a otorgar ayuda financiera a la junta militar encabezada por Videla. En los meses siguientes fluyó también la asistencia militar. El ministro de Economía, según la Casa Blanca, era una garantía para los intereses económicos estadounidenses en la región. Si bien no hubo una intervención 100% directa, sí se manifestó un apoyo político, económico, diplomático y militar a la dictadura. Sobre el desarrollo de la dictadura no agregaremos demasiado. Auténticos destructores de la libertad, artífices de incontables crímenes contra individuos que dejaron un saldo de unos 8.960 desaparecidos, número avalado por la CONADEP. Si bien las cifras pueden variar, las más certeras rondan entre los 8.000 y los 10.000 desaparecidos. Entonces bien, presentada la evidencia, nos damos cuenta que todos los sectores políticos e ideológicos tuvieron protagonismo para que se llevara a cabo el golpe. Entonces, ¿quién tuvo razón? ¿Hubo un demonio? ¿Hubo dos? A nuestros ojos, se intenta crear una grieta entre dos bandos que comparten un núcleo común. Se pretende simular que de alguna forma debemos hablar de izquierda buena y militares malos, o de militares buenos e izquierda mala, y reducirse a esta ecuación. Sin embargo, tanto el peronismo como el ERP, el radicalismo, los militares, Estados Unidos y la Unión Soviética, todos comparten lo siguiente: pretendían imponer un modelo de Estado. Desde el peronismo y el gobierno militar, con sus respectivos estados totalitarios, hasta las guerrillas, cuyo fin era crear un Estado socialista, que como sabemos, son igual de totalitarios. ¿Y qué decir sobre Estados Unidos, o si se quiere su contracara, la Unión Soviética? Ambos de naturaleza puramente imperialista. Por su parte, los políticos argentinos, tratando de ubicarse en donde menos intereses les sean amenazados. Detrás de todas estas bestias y tiranos se encuentra la gente común, el ciudadano, el individuo, las verdaderas víctimas. Los que no necesitan involucrarse, pero terminan allí. ¿Cuántos inocentes que sin banderas políticas fueron víctimas de las manos de la guerrilla o de los militares? Es verdad que un sector civil no solo que no era indistinto, sino que estaba a favor de los militares o a favor de las guerrillas. Sin embargo, no dejan de estar exentos de esta lógica en la que se defiende a un grupo el cual en realidad es opuesto a las necesidades individuales. Lo ocurrido en 1976 es un reflejo de lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia. El poder político en su carrera por la dominación, arrollando sin piedad al individuo. Para hacerlo más maquiavélico, como decíamos, consiguen que la gente común elija un bando a defender, a pesar de que en la realidad no les brinde ningún beneficio individual. En la medida que no se comienza a abandonar estas innecesarias polarizaciones, ni se empieza a identificar el verdadero motor de los conflictos, el cual es el Estado, es natural esperar que las tiranías de cualquier signo ideológico continúen siendo noticia de todos los días. Y recuerden, no hubo dos demonios, hubo muchos. Todos fueron asesinos.